Cordial saludo, amantes del ajedrez. El tema de hoy abordaremos los patrones de mate. Los patrones de mate o figuras de mate corresponden a estructuras posicionales de piezas propias y adversarias donde dejan a un rey en indefensión, y esas estructuras son estereotipadas. Para ello, primero debemos saber cuáles son las formas de atacar y defenderse y qué es un mate. Hay tres maneras de hacer un jaque y tres maneras de defenderse. Si no se puede defender de alguna de dichas tres maneras, se considera jaque mate. Entonces, ya conociendo qué es un jaque mate, podemos abordar los patrones de mate. Ahora, también es importante tener claros los sistemas de notación para poder comprender cómo se mueven las piezas y la ubicación en sus casillas. Usualmente se emplean dos sistemas, el descriptivo y el algebraico. El sistema descriptivo se caracteriza por escribir todo en mayúsculas, dando a las columnas el nombre de la pieza que inicialmente allí se ubica, citando el flanco si es necesario para evitar ambigüedades, y por cambiar el conteo de las filas en dependencia del turno del jugador. Como se observa en la parte superior del tablero, se destaca la inicial de la pieza y el flanco al que corresponde. El sistema algebraico emplea las coordenadas descritas en el subtema líneas rectas del tablero y casillas del tema características del tablero del capítulo 1. El protocolo descriptivo es mencionar la inicial de la pieza, luego el número de la fila y la columna de llegada. Mientras que en el protocolo algebraico, exceptuando el peón, se escribe la inicial de la pieza, seguida de la casilla donde llega. Para el caso del peón, solo se escribe la casilla de llegada. En el ajedrez se utilizan convenciones que permiten una mejor comprensión en la lectura de la partida y de las posiciones. Entre estas se encuentran las que identifican movimientos y las valorativas de la posición, como los signos de interrogación y de exclamación. En la tabla se presentan las más empleadas y algunas con ejemplos de la siguiente partida. Sobre el tablero se muestra la escritura de la partida de manera horizontal en el sistema algebraico. En la medida en que se desarrolla la partida, se desplazan las piezas sobre el tablero y se resalta en negro la jugada escrita. Adicional a la forma horizontal, la partida se puede escribir verticalmente. En la imagen se muestra la partida anteriormente desarrollada en ambos sistemas, pero escrita de manera vertical. A continuación se presenta una partida desde una posición avanzada para las situaciones de enroque, captura al paso y promoción. A continuación tenemos un ejemplo para explicar las tres formas de dar jaque y de defenderse del jaque. A continuación desarrollaremos tres ejemplos donde evaluaremos la forma de atacar al rey y defenderse del mismo. En estos casos, cada una de las tres posiciones es un mate en una, pero iniciaremos mostrando un jaque en el cual no es mate. Por ejemplo, tenemos que dama 7 da jaque, pero hay dos formas de defenderse: dama por dama, o sea, capturando la pieza atacante, o moviendo al rey a una casilla que no esté dominada por las piezas adversarias. Ahora sí, hacemos el movimiento de mate y vemos que la torre quita las casillas de la octava fila y comparte la casilla C8 con la dama. La dama quita la casilla C6 y C7, aparte de que le da jaque, y tras el rey en la casilla E7 lo quita. El peón impide que el rey se mueva a D6 y el caballo impide a que se mueva a E6. De esta manera se le ejecuta el jaque mate, y como muestra los círculos alrededor del rey, no hay forma de que lo pueda quitar, no hay pieza que pueda capturar la dama, ni hay otra pieza que se pueda interponer en la casilla C7. Pasando al siguiente ejercicio, vemos que la torre está quitando la casilla F7 y, por ejemplo, vemos que si avanzamos el peón
sería un error porque el rey se puede defender moviéndose a D8. No puede capturar el peón, el cual se encuentra defendido por la dama. Pero si realizamos la jugada correcta, que es mantener sin acceso a la casilla D7, le quitamos la casilla D8 y le damos jaque. En el tercer ejemplo, podemos ver que hay diferentes formas de dar jaque, como el jaque directo con el caballo en C5, pero estaría descuidando la casilla A5, el rey se podría volar por esta casilla y encontramos que la jugada correcta es B5. Aquí encontramos una situación muy interesante porque el caballo pues sigue dominando la casilla A5, el alfil le da jaque, pero este alfil no puede ser capturado porque está defendida por la torre, la cual también defiende la casilla B6, y el rey no puede capturar la torre porque está defendido con el rey de C8. Luego de conocer las formas de dar jaque y defenderse del jaque, se puede pasar a los enlaces de los formularios, los cuales también contienen el enlace al PDF para solucionarlos. Los invitamos a que los desarrollen. Con eso evaluarán si comprenden las formas de dar jaque y defenderse del mismo. Tenemos esta primera posición de 3 que vamos a desarrollar para evaluar las formas de atacar y defenderse del jaque. Ya, vamos a iniciar con los patrones de mate. En este caso tenemos una posición conocido como la muerte por ahogo, el mate de la cos o grecofilidor. Muchos de los mates se dan por los jugadores que lo desarrollaron en alguna partida histórica o porque lo estudiaron e hicieron la composición artística. En este caso, el caballo, que es una pieza que no puede ser obstruida porque es un saltador, ataca directamente el rey, y este rey, como su nombre lo indica, está ahogado entre sus propias piezas. El peón no puede capturar el caballo porque se encuentra clavado con la torre. En un segundo ejemplo vamos a mostrar un patrón típico de finales de mínimas piezas, donde en este caso el rey va a morir en la banda y encontramos un mate que es el más difícil de finales de mínimas piezas, donde un alfil y un caballo ejecutan el mate a un rey en solitario. Normalmente este mate desde la posición más difícil se puede demorar alrededor de 35 jugadas. Del mismo modo lo tenemos con el alfil atacando el rey en la banda. En este caso el caballo quita la casilla de escape, el rey le quita esta casilla y es el alfil en cualquier parte de esta diagonal en que da el jaque mate. Normalmente entra a la diagonal. Tenemos el mate de Anastasia. El mate de Anastasia es un mate típico donde por lo general interactúa la torre y el caballo, donde el caballo quita las casillas de fuga. Por lo general un peón o un caballo se encuentran frente al rey que no lo dejan salir y la torre le quita la última fila o alguna de las columnas, quitándole las dos casillas
por las que se podría volar. Entonces vemos que la torre quita 2 casillas, da el jaque, y estas casillas que quita son diferentes a las que quita el caballo. A continuación, el mate de Andersen. El mate de Andersen es un mate donde un peón defiende una torre que es la que le da el jaque, y por lo general un alfil o el rey es el que le quita la única casilla de fuga. Esta posición también se da mucho para promocionar el peón, donde permite que salga el rey, y ya que inicialmente el alfil ayudó a la torre, ahora la torre ayuda al peón a que éste se promocione. El mate árabe es uno de los mates estéticamente más bonitos que se da en el ajedrez, donde solo interviene el caballo y la torre. El caballo, adicional a defender la torre, que es la que está efectuando el jaque, quita la casilla en diagonal, que no puede quitar la torre, y la torre, adicional a dar el jaque, le quita la casilla sobre la misma fila o columna. Entonces, en este mate solo intervienen estas 2 piezas donde mutuamente se ayudan y quitan casillas que no quita la otra pieza. Es decir, el caballo solo quita, en este caso, B8 y defiende, y la torre ataca donde se encuentra el rey en A8 y quita B7. El mate ballesta. En el mate ballesta vamos a ver la influencia de los alfiles o de un alfil y una dama. Generalmente se conoce en este mate por el tema del uso de la dama, donde la dama hace una función de alfil y de torre al quitar las casillas que conforman el cuadrado lateral por donde no puede atacar el alfil, que es el que ejecuta el jaque mate, y el alfil quita la casilla de escape, aparte de que le da el jaque, que es la que se encuentra en salto de caballo de la dama. El mate de Blackburn, dado por el nombre de un gran jugador, es un mate de alfiles cruzados y donde un caballo apoya el alfil que no está interviniendo en el mate, y que por lo general hay una pieza propia que impide la casilla de fuga. Entonces vemos que en este intervienen 3 piezas: un alfil por casillas oscuras, el alfil que da el jaque, y un caballo que defiende por lo general dicho alfil, pero también quita la otra casilla de fuga. Mate de Boden se caracteriza por el cruce de alfiles. Normalmente en uno de los lados el rey no tiene posición de fuga, uno corta una diagonal, el otro le da jaque y le quita la otra casilla de la caja que se forma de 2 por 2.
Ahora el famoso mate de las charreteras por epaulet. Este es un mate típico porque así como dice su nombre, las charreteras corresponden a las hombreras que tienen los militares, y por eso las torres, por lo general las torres hacen de hombreras o de charreteras, y la dama estando a una distancia corta le quita las 3 casillas de fuga. Cola de golondrina. Normalmente, para hacer la cola de golondrina pareciera una variante del charreteras. Por lo general, la dama ataca al rey quitándole todas las casillas, y las casillas en salto de caballo respecto a la dama están ocupadas por lo general por piezas propias. La cola de golondrina se debe al dibujo que tiene de las dos puntas de la cola de la golondrina y el cuerpo del ave. De esta manera también tenemos la cola de Milano. En la cola de Milano, como otra ave, ya no viene de manera horizontal o vertical como en la cola de golondrina, sino que viene la cola en 2 puntas de ángulo más cerrado. El mate de Damián. Por lo general es un mate donde un peón quita la casilla de escape por el lado opuesto y también sostiene la dama. Y cuando en vez de peón es alfil, se le dice mate de alfil de Damián. Ahora, una posición de mate doble de alfil. En este caso, a diferencia de otros mates como el de Boden, en el cual en este están sobre una misma línea, mientras que por ejemplo en el de Boden los alfiles vienen cruzados, en este están de manera paralela, y las casillas de fuga por lo general están ocupadas por sus propias piezas. Del mismo modo que vimos el mate de alfil y caballo, en este caso se da el mate de los 2 alfiles. Ese también es uno de los mates de mínimas piezas. En dificultad es anterior al mate del alfil y caballo y se cumplen las mismas características. En este caso el rey se encuentra en la banda, el alfil quita las 2 casillas oscuras
el rey quita la casilla de fuga del mismo color del alfil que efectúa el mate. Y también podemos ver a partir de la misma posición el mate de los dos alfiles, pero con el rey en la esquina. Entonces, ahora el rey igualmente quita la casilla de fuga que no quita el alfil quita la del lado opuesto que no logra cubrir el rey, y por lo general este alfil acaba de entrar para efectuar el jaque mate. Ahora, un mate muy interesante, conocido como mate encajado, por lo general viene siendo un patrón de mate proveniente de un ferrocarril, que es cuando están los rieles de una de las piezas, en este caso la torre, y en el otro riel del ferrocarril va la dama. Entonces, por ejemplo, se da esta posición donde empiezan a bajar de manera de ferrocarril y se logra esta posición. Entonces, muchas veces también termina acá, y en este sería el mate encajado. La torre efectúa el jaque mate y quita el otro salto de caballo respecto a la dama, y la dama quita la del diagonal de la torre y la del salto de caballo con respecto a la torre, que no quita esta misma, y la dama defiende la torre, que es la que efectúa el jaque mate. La escalera o cortacésped es uno de los finales donde no interviene el rey. Por lo general, en el mate de la escalera se viene dando porque hay una pieza que efectúa el jaque y la otra no permite que se devuelva a la fila anterior. Por eso se llama cortacésped o escalera. Entonces, por ejemplo, la torre viene a atacar, el rey viene a atacar la torre se aleja, no puede devolverse, digamos, obviamente no puede continuar con el cortacésped, se van al lado opuesto, pero siempre en filas o columnas adyacentes, y el rey nada puede hacer. Miren que tanto van de manera alternada sobre fila y columna, no ocupan ni la misma fila ni la misma columna, y cada vez que avanza, aquí ya se acercó, se aleja nuevamente, si viene acá, se aleja y termina el patrón de mate. Mate de gancho. Como su nombre lo indica, este peón viene de la fila 7 a la fila 1. Por lo general, defendiendo el caballo, es defendido por un peón o por un alfil, y es importante hacer esta precisión porque aparte de defenderlo, quita la casilla de fuga que no pueden quitar las otras piezas. El caballo quita una casilla de fuga que tampoco pueden quitar las otras piezas, y lo mismo sucede con la torre, y que es la que da el jaque.
Entonces vemos que las tres piezas quitan casillas diferentes. La torre quita la posterior al rey, da el jaque. El caballo y también quita estas casillas que, como se puede observar, no quita ninguna pieza. El caballo defiende la torre, quita una casilla, y el alfil defiende el caballo y quita una casilla. Mate de Greco. El mate de Greco es un mate muy interesante que se da por lo general sobre las bandas, donde una pieza propia quita la casilla de escape, el alfil quita una casilla y el mate lo da por lo general la torre. Miren que es muy similar al mate de Anastasia, el cual en este caso sería para este patrón. Entonces vemos que funcionalmente a veces quitan las mismas casillas o algunas de las mismas casillas y se repite en este caso el tema con la torre, que es el que da el mate y quita una casilla de fuga. Loli o beso de la muerte es un mate que tiene un nombre muy particular porque la dama queda junto al rey y el peón, o por lo general en el final de partida el rey o un alfil, están defendiendo la dama que está pegada al rey, y por eso se llama mate del beso de la muerte. Mate más blanca. En esta configuración se da por lo general cuando este rey se encuentra enfianchetado y las casillas de fuga son quitadas de manera en diagonal por las piezas que tienen esta propiedad. La dama le da el jaque y quita una de las casillas de fuga, y esta dama es defendida por un alfil que le quita la otra casilla de fuga. El mate de Morphy es una posición similar a la de Pittsburgh, pero en este caso el alfil ejecuta el jaque mate, el rey no puede salir, por lo general está impedido por una pieza propia, y la torre quita la otra casilla de salida. Vamos a ver que cambia la forma en que quién da el mate y quién quita la casilla con respecto al de Pittsburgh. Mate de Pittsburgh. En este mate vemos que es opuesto al de Morphy, donde el alfil es el que quita una de las casillas de fuga, las otras piezas propias por lo general son las que quitan las siguientes, y la torre es la que da el mate.
Mate de la ópera. Se denomina el mate de la ópera debido a una famosa partida que jugó Paul Morphy. En este caso, la estructura para la posición que estamos presentando, el alfil defiende la torre que acabó de entrar y el rey no tiene punto de fuga. No puede capturar la pieza, está defendido, no puede venir sobre en este caso la columna ni la diagonal, porque se cuenta limitada por el alfil que defiende la torre, y una de las piezas le quita la casilla de fuga, que no pueden quitar estas dos piezas. En la partida del mate de la ópera sucedió que la dama tuvo que sacrificarse. En este caso aproximadamente fue con esta idea. La dama tuvo que sacrificarse, jaque, para que tomara el caballo y el rey no obstruyera el paso del alfil hacia D8 para que fuera defendida por la torre. Entonces, por eso toma este nombre. Esta partida se jugó en los años de 1850 entre un duque y un conde en la ópera de El Barbero de Sevilla, y por eso toma el nombre este patrón. El mate de pasillo, por lo general, es un mate donde el rey tiene debilidad en la última fila y sencillamente la torre pasa al final y lo quita. Entonces puede suceder con muchos tipos de piezas. Lo importante es que queda encerrado en un riel, en un carril, que no puede salir por sus propias piezas. En el mate de rating es el alfil el que entra por detrás a atacar al rey y también le quita la única salida que puede tener, y el alfil es defendido por la torre. El mate de triángulo, como se dijo, similar al mate encajonado, es un mate que puede provenir de una secuencia de ferrocarril donde siempre tiene que estar bajando el rey, y aquí en muchas de las posiciones, en este caso puede entrar directo, pero en muchas de las posiciones, cuando llega aquí la torre y llega la última que entra es la dama. En el de encajonado, la última que entra es la torre. Mate de Vukovic. El mate de Vukovic es bastante particular porque es la torre la que entra a dar el mate, pero apoyado por otra pieza, puede ser incluso un peón, pero lo interesante es que el caballo quita las casillas en diagonal que no puede quitar la torre. Entonces, dos casillas que quita el caballo que no puede quitar la torre
y la torreta al jaque quita las 2 casillas que no puede quitar el caballo. Luego de haber estudiado 30 patrones de mate, podemos pasar a los link a solucionar 2 juegos, uno de emparejamiento y otro de unión, donde vamos a encontrar una posición de patrón de mate y encontrar su respectivo nombre. En una, como dije, es uniéndolos, en el link que encontrará, que se llama unir parejas, y en el otro es encontrar la pareja. Es un juego de memoria donde destapas una carta con un nombre o una posición y es encontrar la que le corresponde en el nombre o posición también. También podemos pasar a lichess.org, práctica fundamentos de ajedrez, donde encontrarán los patrones de mate en diferentes niveles, los mismos que hemos estudiado, pero ya los podrán desarrollar en juego interactivo. Muchas gracias.